Muy buenos días, mi nombre es José Miguel Barrera Sanguino. A continuación les voy a presentar el circuito que me tocó pues exponerle al video al profesor. Entonces le voy a explicar, en este circuito nos piden a nosotros la corriente I1, I2 y 3 de este circuito, ¿no? Y el balance de potencia. Bueno, ¿cómo iniciamos el circuito? Entonces, mire, acá damos los valores, lo que es BS, Z1, Z2 hasta Z5. Y calculamos Z1 3, Z2 3, Z2 4. Todos estos datos los sacamos de acá mismo, donde están la parte de los triángulos, los círculos y los cuadrados. Porque, verá, eso lo que quiere decir es que el triangulito lo que hace es que dice que el inductor en Z1 interfiere tanto en corriente como en voltaje al inductor otro, o sea, el de Z3. Eso lo que me quiere decir es que interfiere. Entonces, el voltaje que hay en Z3 o que pasa por ahí también depende de la corriente o el voltaje que pasa por el lado de este inductor que es Z1. Listo. Y en el circulito dice que el voltaje que está en Z2 y la corriente depende de Z3. O sea, es exactamente lo mismo. Entonces, por eso es que sacamos estos valores. Z1 3, Z1, Z2 3 y Z2 4. ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, mira, estos valores de Z1 3, estos valores salen de que es igual a 1, que ese 1 es el valor del factor de acoplamiento que el profesor nos dio, por la raíz de Z1 por Z3. Pero Z1, mira, acá vemos el valor, que el valor imaginario es 4J. Y el de Z3 es 9J, ahí lo vemos. Entonces multiplicamos 4 por 9 da 36 y la raíz de 36 da 6J. Entonces eso fue lo que nos dio ese valor. Lo mismo para el Z23 y lo mismo para el Z24. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque ellas son las que tienen relación. Entonces, por decir 1 y 3, ¿qué tienen en común el triangulito. El 2 y el 3 tienen en común el circulito. Y el 2 y el 4 tienen en común el cuadrito. Entonces por eso es que hicimos esa relación y hicimos ese procedimiento. Entonces, ¿cómo hacemos el análisis de malla? A ver, empecemos por malla 1, acá donde está la I1. Iniciamos con Z4 por I1, más Z1 por I1 menos I2, menos Z1 3. Bueno, en la Z1 3, porque esa ecuación es ahí donde viene el análisis, donde tenemos que analizarlo. Verá, entonces voy a empezar a calcular el triangulito, porque cada vez que una impedancia tiene alguna figura, pues, o sea, esa figura se me va a reemplazar a mí en una ecuación. ¿Cuál ecuación? En este caso sería la ecuación esta, de Z1 3 por I2 menos I3. Bueno, ¿por qué? Pues bueno, nos fijamos que la corriente en el triangulito en Z1 sale la corriente. Y en Z3 nos damos de cuenta que ella dentro. Entonces, como en Z1 sale y en Z3 dentro, entonces como son diferentes nos da negativo. Por eso nos da menos Z1 3. Si fueran del mismo sentido, si las dos salieran o las dos entraran, pues sería positivo. Entonces, como estamos analizando la parte del triangulito de Z1, nos damos cuenta de que el triángulo de Z3 lo que nos está haciendo es que nos va a dar corriente a la parte de Z1. O sea, veamos así, la impedancia de Z3 nos va a aportar corriente a la impedancia de Z1. Entonces, ¿qué tanto nos va a aportar? ¿Qué tanta corriente y qué tanto voltaje nos va a dar? Entonces ya sabemos por el signo, sabemos que nos va a quitar voltaje. Pero entonces, ¿el voltaje qué es igual? A corriente por resistencia. Entonces, ¿cuál resistencia o cuál impedancia? ¿Z3? ¿Z1? No, tiene que ser Z13, porque es la relación entre las dos. Entonces es la impedancia de Z13. Entonces coloco menos Z13 por cuáles corrientes. ¿Por qué corriente 2 y 3?
Porque ¿cuál es la corriente que inyecta a Z1? O sea, yo estoy calculando Z1 y la Z3 es la que me está inyectando allá. Entonces, esta corriente tiene corriente I2 y corriente I3. Entonces, por eso colocamos corriente 2 y corriente I3. Entonces, de ahí salió esa ecuación. Bueno, entonces seguimos evaluando la malla. Bueno, más. Encontramos la impedancia de Z2. Entonces, nos dice que Z2 más Z2 es por I1 menos I3. O sea, es normal. Estamos hablando de la malla normal. Listo, ahora pasamos a evaluar la siguiente imagen. ¿Cuál imagen? Vamos a evaluar el circulito. Lo primero que tenemos que analizar, ¿va a ser negativo o positivo? Tenemos que mirar. Entonces, mira, en la Z2 la corriente baja, entonces ella adentra al círculo. En el circulito entra, siempre entra en este lado. Y en el circulito, en la parte de Z3, ella no entra, ella sale. Mira, viene por acá el recorrido, viene por acá, dentro y sale. Sale por el círculo, entonces no entra. Entonces como por acá entra y por acá sale, entonces nos va a dar negativo. Entonces menos Z2 3. ¿Por qué? Porque esa es la impedancia, la relación entre Z2 y Z3. Acá lo vemos en el circulito, son la relación. Entonces Z2 3. Bueno, ¿por cuál es corriente? Bueno, entonces, ¿cuál sería la corriente que nos inyecta a nosotros? Entonces, nosotros estamos calculando la Z2, el circulito. Entonces, la que nos está inyectando a nosotros es esta, la que está en Z3. Esa es la que me está inyectando corriente y voltada bueno, en Z2, en la impedancia Z2. Entonces, va a dar menos I2, o sea, nos va a dar menos Z2 3 por I2 menos I3. Listo, entonces acabamos de evaluar el circulito. Entonces pasamos a evaluar el cuadro. Entonces en el cuadro vamos a hacer el mismo análisis. Miremos, analicémoslo. Entonces la corriente baja y por el cuadrito, ¡pum!, sale. Entonces por el cuadrito la corriente sale. Entonces mira, aquí evaluamos bien. En el comienzo de la impedancia vemos que al final está el cuadrito. Entonces la corriente llega al cuadrito y sale por el cuadrito. Si fuera en sentido contrario, la corriente entraría por el cuadrito. Pero en este sentido, ella lo que hace es que sale. Entonces, el otro cuadrito, ¿dónde está? Está en Z4. Entonces, vemos que en Z4 la corriente llega, viene en este sentido de la malla. Entonces, sale también. Entonces, como sale y sale, son positivos. Entonces decimos que Z24 por I1. ¿Por qué corriente 1? Porque la que me está alimentando este cuadrito de Z2 es la de Z4. Entonces la corriente que nos está inyectando solamente es la de I1. Entonces por eso colocamos que Z24 por I1. ¿Por qué? Porque I1 es la que nos está alimentando. Que está alimentando acá la de Z4, que es la que nos aporta para esta de Z2. Listo, entonces volvamos ese cuadrito. Bueno, lo que nos hace falta ya para terminar de evaluar la malla, nos hizo falta este cuadrito. Entonces, acá vamos a analizar. Entonces ya analizamos nosotros que las corrientes salen de este lado y salen de este lado. Las dos salen porque es el mismo cuadrito que estamos evaluando. Pero ahora estamos evaluando en este. Entonces, este depende del de Z2. El de Z4 depende del Z2. Entonces, en este sentido, lo que cambia es la corriente que alimenta. ¿Por qué? Porque la corriente que nos está alimentando en esta es la I1 menos la I3. Entonces nos va a quedar que va a quedar Z24 por I1 menos I3. Y toda esta ecuación nos va a dar igual a 0. Bueno, listo. Ya hallamos la primera ecuación. Bueno, ya igual a 0. Aquí simplemente es álgebra. Desbaratar paréntesis, agrupar y agrupar términos y tenemos que agrupar, o sea, resolvemos paréntesis, agrupamos términos, agrupamos I1, I2, I3 y ahí ya tendríamos la primera ecuación con la primera malla. Entonces vamos a tener una segunda ecuación con la segunda malla y una tercera con la tercera malla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la misma manera que como lo hicimos en el primero. Entonces, acá vemos, evaluamos la malla 2 y empezamos a resolver esto exactamente igual. Es igualito que como hicimos el primero. Entonces, sacando las ecuaciones y demás, es exactamente igual. Entonces, mira, tenemos que evaluar lo mismo, un triángulo, un círculo
y un cuadrado. Es exactamente lo mismo para la malla 2. Bueno, ya teniendo las tres ecuaciones con tres incógnitas, acá hacemos la del Kramer, 3 por 3, porque son tres ecuaciones con tres incógnitas. ¿Dónde lo llamo esto? Esto lo llamo por MATLAB. Entonces yo me encargué de hallarlo por MATLAB, yo hice el uso de MATLAB. Entonces a mí me dio estos valores en MATLAB, y 1, y 2, y 3. Entonces estos valores me dio mi MATLAB. Entonces paso yo a calcular la potencia. Bueno, entonces aquí cuando yo elaboro, mejor dicho, cuando yo convierto cada triangulito, cada círculo, cada cuadradito, pues es como si se inyectara un voltaje, entonces, o colocar una fuente dependiente. ¿Sí entiende? Pues una depende de la otra. ¿Sabes qué? Son fuentes dependientes básicamente esos triangulitos. Entonces me aparece una fuente de voltaje dependiente que, por decir esta, yo la llamé BA. Esta BA es el triángulo, es el mismo triángulo. Entonces, ¿qué es el triángulo? El triángulo es Z13 por I2 menos I3. O sea, lo que nos dio a nosotros el triángulo cuando lo evaluamos. Entonces, eso yo lo llamé BA. Listo. Entonces, ¿por qué le coloqué primero el negativo? Porque como lo evaluamos, la corriente por acá salía y por acá entraba. Entonces, si no es contrario, pues era negativo. Entonces, iniciaba con negativo. Entonces, lo mismo para BT, para BE, para BF. Todas colocamos, o sea, yo las coloqué en ese valor. En donde había cada figura tocaba colocar una fuente dependiente para poder resolver esto. Bueno, calculo las S en cada elemento. Los valores los tomé en RMS. Bueno, la fórmula es S es igual al voltaje por el inverso de la corriente. Entonces, ¿cuál es el voltaje? El voltaje es la corriente por la impedancia. Entonces, ¿cuál es la corriente que pasa por Z1? I1 menos I2 por Z1. Esa sería como la resistencia, pero es la impedancia. Por el inverso de la corriente. ¿Cuál es el inverso de la corriente? I1 menos I2. Entonces el asterisco arriba porque es el inverso. Y bueno, aquí nos dan esos valores. Nos da Z2, nos da igual a estos valores. ¿Dónde están esos valores? Esos valores yo los hallé mediante MATLAB. Ya ahorita al final les voy a mostrar dónde yo realicé el MATLAB. Donde lo tengo acá en el computador básicamente. Bueno, entonces pasamos eso fue para Z1. Entonces pasamos para Z2. Para Z2 es lo mismo. Lo único que hice fue escribir la fórmula y la solución. ¿Para qué me ponía a hacer yo todos los demás procedimientos si lo tengo hecho en MATLAB? Sí, de allí todo. Entonces lo mismo para Z3, para Z4, para Z5. Bueno, listo. Entonces pasamos para BA. Vamos a explicar el BA. Para BA, ¿qué son? BA son estas fuentes dependientes que colocamos nosotros acá por las figuras. Entonces, ¿qué sabemos? ¿Qué le vamos a hallar? Le vamos a hallar la potencia. Sí, entonces la potencia sabemos que es voltaje por el inverso de la corriente. Entonces nosotros calculamos el voltaje, que es este, luego le sacamos el inverso de la corriente y ya, lo hacemos exactamente igual que los otros. Todo lo hacemos mediante MATLAB. Entonces hallamos todos los resultados. Entonces tenemos todos los resultados de MATLAB. Y luego, ¿qué hacemos? Calculamos la sumatoria de la potencia y la impedancia. Entonces simplemente sumar. Eso es lo que hacemos. Z1 más Z2 y sumamos las sumatorias de la potencia de la fuente y las sumamos igual. Entonces hacemos que miramos que la sumatoria de las de las fuentes es la misma de la impedancia. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hacemos el balance nos damos de cuenta que esto nos va a dar 0. ¿Por qué? Porque eso nos quiere decir que el ejercicio nos quedó bien resuelto. Y pues ya no siendo más, ya habiéndoles explicado el circuito tal cual como yo lo resolví, pues entonces profesor, procedo a hacerlo igual que de la siguiente manera, como yo lo mostré. Pues como es grabación de pantalla, pues a mí me es más fácil por acá. Entonces verá, esto fue lo que yo hice en MATLAB. ¿Sí me entiende? Esto fue lo que yo hice en MATLAB. ¿Ahora qué pasó acá? Allá. Este yo lo resolví en MATLAB. Acá yo hice todo, hallé todo. Bueno, es que mi computadora es un poco lenta. Bueno, el caso es que yo tengo todo resuelto en MATLAB, que fue donde yo hallé todos los valores. Sí, ahí está. Y pues me presento yo para que sepa que fui yo quien realizó el ejercicio. Para que
Y qué pena ahí. Para que sepa que yo lo resolví, entonces era para eso, profesor. Entonces, no siento más, pues me despido y muchas gracias.